4 drones, un tren de combustible y menos de 90 segundos para sobrevivir. 40 cohetes, 60 segundos para el impacto, ningún lugar donde esconderse. ¿Y si te dijera que 4 pequeños drones, volando a través de una red de misiles, señales de interferencia y redes de radar, podrían paralizar toda una operación militar de combustible en menos de una hora? Que un puñado de operadores, ocultos en un bosque a 180 kilómetros de distancia, podrían ser más astutos que millones de dólares en tecnología defensiva y salir con vida. Esto no es ciencia ficción. Este es el campo de batalla moderno, donde un solo error cuesta vidas y cada segundo es una apuesta calculada entre la supervivencia y la destrucción. Hoy estás a punto de presenciar una de las operaciones con drones más intensas de la guerra, una misión donde los señuelos murieron para que el verdadero ataque tuviera éxito, donde la interferencia no pudo detener la determinación y donde un tren de combustible se convirtió en una bola de fuego que iluminó el cielo a kilómetros de distancia. Si quieres ver más videos como este, asegúrate de darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Realmente ayuda a que el canal crezca. Ahora, retrocedamos al momento en que todo comenzó. Son las 6 de la mañana. El sol aún no ha atravesado completamente la línea de árboles. En lo profundo de un claro del bosque, a 8 kilómetros de las posiciones ucranianas, 4 drones FP-2 cobran vida con un zumbido. Sus rotores giran, uno a uno, despegan, ante depredadores silenciosos que se dirigen al suroeste, hacia territorio enemigo. El objetivo, un tren de combustible ruso. 60 toneladas de diésel, rumbo al sur, hacia un depósito en la ocupada Dobyansk. Si se perdía este tren, el siguiente no llegaría hasta dentro de 3 días. Pero en el momento en que esos drones despegaron, se hicieron visible, no a simple vista, sino a algo mucho más peligroso. Sus señales de control iluminaban el espectro electromagnético, como bengalas en la oscuridad. Cualquiera que escuchara sabría exactamente qué eran, y alguien estaba escuchando. 20 kilómetros al norte, un vehículo radiogoniométrico ruso, R-934, llevaba escaneando las ondas desde la medianoche. Parecía un camión militar normal, salvo por las 4 antenas parabólicas que sobresalían de su techo, cada una girando independientemente, barriendo frecuencias desde 20 MHz hasta 3 GHz. Buscaba una sola cosa: drones ucranianos. En el momento en que esas 4 señales de control se activaron, la computadora del sistema las procesó en menos de un tercio de segundo. Rango de frecuencia en 12 a 14 GHz. Salto de frecuencia a través de 50 canales. Potencia de salida en 10 vatios por transmisor. La computadora cruzó la señal. Los drones rusos usaban patrones completamente diferentes. Estas señales eran hostiles, pero saber que había drones en el aire no era suficiente. El sistema había detectado una orientación en 247 grados magnéticos. Eso es solo una línea que se extiende hasta el infinito. La señal podría estar a 1 kilómetro de distancia, o a 100. Por eso los rusos nunca despliegan estos camiones solos. 25 kilómetros al noreste, un segundo R-934 detectó las mismas emisiones, esta vez con una orientación de 190 grados. Ahora podían triangular. Ambos vehículos reportaron a un camión de comando Boresogel-Beske 2, esencialmente un centro de inteligencia móvil que correlaciona datos de todo el sector. Así es como funciona la triangulación. Las señales de radio viajan a la velocidad de la luz, a 300.0 kilómetros por segundo. El segundo R-934R exhibió la señal del dron tan solo 0,00008 segundos después del primero. La computadora multiplicó esa diferencia de tiempo por la velocidad de la luz. El resultado: 24 kilómetros. Eso significaba que los drones estaban 24 kilómetros más cerca del primer receptor que del segundo. Pero ¿cómo podía ser que la diferencia fuera de solo 24 kilómetros cuando los 2 receptores estaban a 45 kilómetros de distancia? Porque los drones estaban casi equidistantes entre sí, como un helicóptero que sobrevuela entre 2 personas muy separadas, pero casi a la misma distancia entre sí. En la computadora dibujó una hipérbola de todas las posiciones, exactamente 24 kilómetros más cerca del receptor 1, donde esa curva cruzaba las 2 líneas de rumbo 247 y 190 grados.
Ese era el objetivo. Todo el proceso detección, clasificación, triangulación tardó 23 segundos. Las coordenadas se enviaron instantáneamente a la unidad de fuego más cercana, una batería de cohetes BM-21 Gerrad, situada a 31 kilómetros de distancia. Los operadores ucranianos no tenían ni idea. Estaban concentrados en pilotar 4 drones simultáneamente hacia un tren de combustible que llegaría a Luhansk a las 6:50 alto m. Solo tenían una oportunidad. Si fallaban, la misión habría terminado. Pero primero, tenían que sobrevivir los siguientes 90 segundos. La respuesta de la batería Grad fue automática. No se requirió decisión humana. Órdenes vigentes desde 2022. La detección de drones. Activa la supresión inmediata. El sistema hidráulico silbó mientras 40 tubos de lanzamiento se elevaban a 52 grados. La computadora de control de tiro se ajustó para un viento cruzado de 8 nudos del oeste. Entonces comenzó la secuencia de lanzamiento. Los operadores lo oyeron antes de verlo, en ese característico murmullo de cohetes encendiéndose en secuencia. No era el crujido agudo de la artillería, sino un sonido desgarrador que se intensificaba cada vez más. Un oído entrenado podría contarlos. Una salva a plena potencia. Tiempo de impacto, 60 segundos. El líder del equipo conocía las probabilidades. Cada Cohit, D-122 milímetros, transportaba 64 kilogramos de explosivos, rodeados de fragmentos de acero preformados. Radio letal, 30 metros. 40 cohetes en un patrón hexagonal podrían cubrir por completo un área de 600 por 600 metros. Y su posición de lanzamiento estaba justo en el centro de esa caja. Pero los drones FP2 seguían ascendiendo a 1.5 metros, a solo 10 kilómetros de lanzamiento. Si cortaban el control ahora, los drones volverían a entrar en espacio aéreo amigo, buscando su señal de comando. Necesitaban 20 segundos más para llegar al punto de transferencia, donde la navegación autónoma tomaría el control. 20 segundos, mientras 40 cohetes trazaban un arco en el cielo matutino, a 690 metros por segundo. 15 segundos. El silbido se hizo audible. No una sola nota, sino un acorde de acero acercándose de a segundos. Los drones cruzaron al espacio aéreo disputado. Sus computadoras de a bordo tomaron el control de la navegación 5 segundos. El líder del equipo tiró del cable de alimentación de la unidad de control. 3 segundos. Ambos operadores se lanzaron a su vehículo, con el motor ya en marcha en un segundo. Los neumáticos giraban, lanzando tierra. El vehículo avanzaba a trompicones. El bosque explotó tras ello. Ni una sola explosión en un estruendo retumbante mientras los cohetes cruzaban la cuadrícula en una descarga de 6 segundos. La onda expansiva alcanzó su vehículo a 200 metros. Algunos fragmentos atravesaron el portón trasero, pero siguieron avanzando. Y los 4 FP2 continuaron hacia el sureste rumbo a Davzonsk, volando ahora de forma autónoma siguiendo puntos de referencia preprogramados. Los operadores habían sobrevivido, pero sus drones ya aparecían en la mira de alguien más. Mientras tanto, el tren de combustible seguía avanzando hacia el sur rumbo a Dovzhansk, a 60 kilómetros por hora. Había superado el último cruce importante y entraba en la zona de 40 kilómetros, donde los planificadores ucranianos esperaban las defensas rusas más robustas. Cada minuto que los drones sobrevivían acercaba el tren a la estación y al estrecho margen de tiempo, donde un ataque FP2 realmente importaría. Cerca del pueblo de Starobilsk, una batería rusa de defensa aérea Torem-2 había estado rastreando a los drones entrantes desde que alcanzaron su alcance a 38 kilómetros. El sistema se encontraba en la cima de una colina, con su radar con una línea de visión perfecta sobre el valle. El radar del Tor es un panel rectangular plano que parece girar sobre el vehículo, pero en realidad no es una rotación mecánica. Se trata de un conjunto de antenas en fase que dirige su haz electrónicamente. Imagínate que tienes 100 linternas que puedes apuntar instantáneamente en diferentes direcciones sin moverlas. La computadora controla qué luces se encienden y cuándo, creando haces enfocados que barren el cielo 3 veces por segundo. Pero el Tor tiene un cuello de botella crítico, mientras que el radar de búsqueda puede rastrear 48 objetivos. El radar de ataque, un sistema independiente de banda K que opera a 35 GHz,
solo puede iluminar 4 objetivos simultáneamente. Cada iluminador es un haz estrecho, de 2 grados de ancho, que debe iluminar continuamente el objetivo, desde el lanzamiento hasta el impacto. Si el haz se interrumpe durante más de medio segundo, el misil pierde la guía y se autodestruye. Esto crea un problema matemático. 4 drones acercándose desde diferentes altitudes y ángulos obligan al Thor a dividir su atención. Peor aún, la velocidad de seguimiento vertical 45 grados por segundo es la mitad de la velocidad horizontal. Los drones que descienden o ascienden repentinamente pueden perder momentáneamente la sincronización, obligando al sistema a recuperar la señal. Los operadores ucranianos lo saben y vuelan con perfiles diseñados específicamente para optimizar estos límites. El operador del Toro observó 4 contactos acercándose en formación táctica. Un dron alto a 2000 metros, recto y nivelado a 180 km por hora. Un dron medio a 500 metros zigzagueando ligeramente. 2 drones bajos a 200 metros, aprovechando cada colina y depresión para cubrirse. Luego, los drones bajos descendieron aún más. El operador lo reconoció de inmediato. Habían detectado que su radar cambiaba del modo de búsqueda al de rastreo. Cuando el Thor fija la mira, la intensidad de la señal aumenta de barridos periódicos a iluminación continua. Pica ahora, o te comerás un misil en 8 segundos. Ambos drones de baja altura descendieron a 50 metros. Rozando el suelo, el Thor podía rastrear a los 4 fácilmente. El sistema gestiona hasta 48 objetivos simultáneos, pero rastrear y atacar son problemas diferentes. Rastrear solo requiere pulsos de radar que reboten en el objetivo. Atacar requiere un canal de control de fuego dedicado, a un hash continuo, que ilumina el objetivo, para que el misil sepa a dónde ir. El Thor solo tiene 4 canales de control de fuego. Es como tener 4 punteros láser, pero 48 gatillos que mantener ocupados. Contra 4 drones, eso debería ser suficiente, pero la geometría lo complicaba todo. El dron de alta altura volaba tan recto que parecía un señuelo. Los drones de baja altura seguían desapareciendo tras el terreno. El dron del medio podía ir en cualquier dirección. La doctrina estándar decía atacar primero a las amenazas más claras, pero el comandante de la batería sabía que no era así. Doctrina de fuego cruzado: al lanzar 2 misiles, evaluar los resultados y luego 2 más, si es necesario. Lanzar los 4 a la vez corre el riesgo de desperdiciar toda la carga disponible si el primer misil tiene éxito. Contra varios drones, se necesita disciplina de munición. 2 misiles 9M338 salieron disparados de tubos de lanzamiento verticales. Estos misiles no persiguen a sus objetivos, ya que eso desperdiciaría combustible. En cambio, ascienden hasta un punto calculado por encima del objetivo y luego se lanzan en picado. El ángulo descendente proporciona un mejor retorno de radar desde las superficies superiores del objetivo, y la gravedad añade 200 metros por segundo a la velocidad de impacto. El dron, que se encontraba en una posición elevada, mantuvo una altitud de 2000 metros sin desviarse. La espoleta de proximidad del primer misil se activó a 5 metros de distancia. 14 kilogramos de fragmentos de tungsteno se expandieron hacia afuera a 2000 metros por segundo. El FP2 dejó de existir como algo más grande que una postal. 10 kilómetros al este, el tren cruzó la circunvalación de Svatov. Su horario lo situaba en Dovzhansk a las 6:50 Alto M, lo que significaba que los drones supervivientes tenían menos de 30 minutos para adelantarse a la locomotora. Eso sí, sobrevivían a los siguientes 30 segundos. En el momento en que aparecieron las columnas de humo blanco visibles a 30 kilómetros de distancia, ambos drones de baja altura se lanzaron en picado hacia el valle del río Edar. Pero un dron se elevó bruscamente justo antes de entrar. Su ordenador había detectado cables eléctricos cruzando el valle a 20 metros de altura a través de su cámara. O se elevaban o chocaban contra los cables. Ascendió a 80 metros, superó los cables y luego descendió en picado. El operador del radar los vio desaparecer por completo. El Hadar corta 30 metros por debajo del terreno circundante. Si a eso le sumamos la curvatura de la Tierra, obtenemos 45 metros de sombra de radar. El haz del Thor, por muy ágil que sea electrónicamente, no puede rodear el planeta. Mientras tanto, el dron central intentó evadir el lanzamiento del segundo par de misiles, descendiendo en picado desde 500 metros hacia 200. Pero la computadora del Thor ya había calculado dónde estaría en 11 segundos,
no donde estaba ahora. El misil llegó al punto previsto justo cuando el dron lo alcanzó. Otra esfera de tungsteno en expansión, otro dron eliminado. Los dos drones bajos dejaron de maniobrar repentinamente. El dron alto, su señuelo, acababa de ser destruido. Cualquier movimiento ahora generaría un mayor retorno de radar, lo que facilitaría su rastreo. Seguían rectos y nivelados, minimizando su sección transversal, convirtiéndose en agujeros en el cielo. 2 de los 4 destruidos. Parecía aceptable, pero el comandante de la batería sabía que no era así. Los 2 supervivientes eran los que se mantenían pegados a la tierra, los que portaban ojivas activas. Los drones destruidos habían sido señuelos, intercambiando altitud por supervivencia, absorbiendo misiles por valor de millones de rublos, para asegurar el éxito de la misión. Reposicionar toda la batería tardó 4 minutos. Bajar el radar, iniciar el rastreo, dirigirse a un mejor punto estratégico, estabilizar, subir el radar, recalibrar. Para cuando recuperaron la señal, los drones supervivientes habían avanzado 12 kilómetros. Aparecieron brevemente en el extremo oriental del valle. El Thor lanzó 2 misiles Masan, pero los drones desaparecieron inmediatamente en una zanja de ferrocarril. Los misiles solo encontraron aire vacío. A las 6:22 Alto M, ambos FP-2S operaron la zona de combate del Thor. 60 kilómetros más adelante, el tren de combustible entraba en el depósito ferroviario de Dobzhansk, pero los rusos esperaban. El R-330ZH llevaba estacionado en el depósito ferroviario de Dobzhansk desde la medianoche, protegiendo la operación de transferencia de combustible. El sistema parecía un camión militar estándar con antenas cubriendo el techo, pero esas antenas emitían 100 vatios de interferencias precisas en un radio de 30 kilómetros. A las 6:40 Alto M, ambos FP-2 entraron en la zona de interferencia. Sus receptores GPS, que rastreaban 8 satélites con una precisión de 3 metros, de repente, solo oyeron estática. He aquí el por qué los satélites GPS orbitan a 20.0 kilómetros y transmiten a 50 vatios. Para cuando esas señales llegan a la Tierra, son más débiles que la señal del control remoto de tu televisor. El ZA emite ruido directamente en las frecuencias GPS a 100 vatios, desde tan solo kilómetros de distancia. Es como intentar ver una linterna en la luna, mientras tu vecino te apunta directamente a la cara con un reflector. Los drones cambiaron a navegación inercial. Los acelerómetros y giroscopios mantienen el rumbo según la última posición conocida, pero el INS se desvían cada minuto, añade 10 metros de error. Después de 5 minutos, podrían desviarse 50 metros de su rumbo, lo suficiente como para fallar el objetivo por completo. Los operadores ucranianos, a 180 kilómetros de distancia, vieron cómo sus transmisiones de video se degradaban a medida que la interferencia se intensificaba. La velocidad de fotogramas bajó de 30 fotogramas por segundo a 10, luego a 5. La resolución bajó de 1080p nítidos a 480p pixelados. El ZE lo estaba machacando todo, pero las antenas direccionales de los drones, apuntando directamente hacia los operadores, tenían 18 decibelios de ganancia. Eso equivale a una amplificación de señal 63 veces mayor. Incluso perdiendo el 90% de los paquetes de datos, se transmitieron suficientes para el control manual. Pero no fue fácil. El primer operador lidió con 3 problemas simultáneamente en retardo de control. Cada toque del joystick tardaba 400 milisegundos en mostrar resultados, como jugar a un videojuego con una conexión satelital. Perch 2G. Fotogramas. La señal de vídeo se congelaba durante segundos enteros y luego saltaba hacia adelante, mostrando el dron en una posición completamente diferente. Cambió a la configuración manual de la cámara. Bajó la exposición 3 pasos para eliminar el deslumbramiento. Fijó el enfoque al infinito para evitar que el autoenfoque se moviera. Priorizó la velocidad de fotogramas sobre la resolución. Mejor ver 10 fotogramas por segundo a 480p que 1 por segundo a 1080p. Los operadores podían ver la estación a través de la estática, y lo más importante, podían ver el tren a través de cámaras térmicas. La estación de Dobzhansk brillaba como una ciudad de noche. El metal retiene el calor de forma diferente a la tierra o el hormigón. Los vagones cisterna, cada uno cargado con 60 toneladas de diésel, aún irradiaban el calor del sol de ayer. Aparecían como rectángulos blancos en perfecta formación. Las vías del tren creaban 2 líneas de calor paralelas,
que apuntaban directamente al objetivo. El primer operador alineó su dron con esos rieles térmicos. El video mostraba una presentación entrecortada en depósito estática, pero suficiente para mantener la alineación 3 grados a la izquierda para centrar la formación de petroleros. Altitud reducida a 300 metros. Mientras tanto, el operador G observaba la señal del enlace de video en su analizador de espectro. Salto de frecuencia en la banda de 58 GHz. Lo intentó todo. Interferencia de barrera, inundando bandas de frecuencia enteras con ruido. Interferencia puntual apuntando a canales específicos, mientras el dron saltaba entre ellos. Interferencia de barrido siguiendo el patrón de salto de frecuencia, intentando predecir el siguiente canal. Pero la radio del FP2 Salt aba 1000 veces por segundo, en 50 canales, en un patrón pseudo aleatorio, incluso interfiriendo 40 canales simultáneamente. 10 canales quedaban libres cada milisegundo, suficiente para que los paquetes pasaran. Los soldados rusos en el depósito completaban la transferencia de combustible, bombeando diésel del tren al almacenamiento subterráneo. El operador del Z observó cómo sus medidores de potencia de interferencia alcanzaban su límite máximo y su equipo se calentaba por la tensión. Pero las conexiones de video persistían. 2 drones a 5 kilómetros de distancia, 90 segundos para el impacto. A las 6:45 alto M, el primer FP2 IM impactó el tercer vagón cisterna a 67 metros por segundo. La ojiva de 105 kilogramos creó una sobrepresión de 50 CI a los vagones cisterna. Tienen una capacidad máxima de 15 CI. El vagón cisterna no explotó. Estalló como un globo demasiado apretado, esparciendo 60 toneladas de diésel en un cono de 100 metros. El combustible en llamas fluyó por la plataforma de la vía, acumulándose bajo los vagones adyacentes. La válvula de alivio de presión del segundo vagón cisterna, al detectar que el calor se acercaba al umbral de 200 grados, se abrió automáticamente, expulsando el vapor de combustible directamente a las llamas. La válvula del tercer vagón se abrió, luego la del cuarto. En 30 segundos, 5 vagones estaban completamente involucrados, cada uno añadiendo 72.0 litros de combustible al infierno. El segundo operador esperó exactamente 30 segundos después del primer impacto. Necesitaba que las explosiones secundarias disminuyeran. Necesitaba una imagen térmica clara para identificar el edificio de almacenamiento de combustible del depósito entre el humo y las llamas. A los 30 segundos, aparecieron huecos en la saturación térmica. Allí, en el contorno rectangular del edificio de transferencia, empujó la palanca hacia adelante. 20 segundos después, el segundo FPR llegó desde el este, y su operador observó la enorme explosión térmica del tren en llamas. Se alineó con el edificio de transferencia de combustible, la posición contra el viento que propagaría el fuego por todo el depósito. El dron inició un picado terminal desde 400 metros. Impacto a las 6:46, alto M. El edificio contenía 500 toneladas de diésel. La explosión inicial abombó las paredes del tanque hacia afuera. Entonces, la mezcla de combustible y aire alcanzó la proporción perfecta, ni demasiado rica, ni demasiado pobre. La justa para una devastación máxima. La explosión secundaria destrozó las ventanas de Dovzhansk, a 3 kilómetros de distancia. En menos de un minuto, los ucranianos destruyeron decenas de miles de galones de combustible diésel y obligaron a los rusos a volver a ponerse las botas. 2 drones lograron superar un desafío de radares, baterías de misiles y sistemas de guerra electrónica. 2 señuelos dieron su vida para que la misión tuviera éxito. Y en algún lugar, a 180 kilómetros de distancia, 2 operadores conducían por el bosque, maltrechos, pero vivos, porque en el campo de batalla moderno, la victoria no siempre es del más fuerte. A veces, es del más inteligente. Adiós, por ahora.